Muy buenas tardes, les habla el ingeniero Eliud Hernández de Sigurat. Debemos recordar que estaremos, digamos, en unos minutos viendo el tema de aspectos fundamentales en el diseño de miembros de acero sometidos a flexión y corte. Y esto lo vamos a seguir conforme a la norma ANSI ISC 360-2010. Muy bien, perfecto. Bueno, ya se han agregado los últimos ingenieros conectados, con lo que entonces vamos a comenzar oficialmente este seminario online gratuito para todos ustedes. Muy bien, como agenda voy a tratar de cubrir un primer punto que es la introducción. Vamos a hablar del control del pandeo local, del control del pandeo lateral torsional, del comportamiento plástico. Veremos también lo que implica el coeficiente C sub B, muy utilizado por supuesto para la resistencia a flexión, que vamos a tratar de dar una definición del mismo. La torsión clásica o de San Venant, la torsión de alabeo, la resistencia a flexión, la resistencia a corte, y presentaremos también un pequeño ejemplo. Repetimos, esto se trata acerca de los aspectos fundamentales en el diseño de miembros de acero sometidos a flexión y corte. Muy clásico porque todas las estructuras de alguna manera tienen miembros estructurales sometidos a flexión y corte. Un poco mi perfil: soy ingeniero civil, mención estructuras. Estudié en la Universidad Central de Venezuela, donde también hice mis estudios de posgrado. Y a nivel de mi parte académica, bueno, actualmente soy profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y también lo he sido de la Universidad Panamericana de Guadalajara, asociado a la maestría de estructura. En Sigurat tengo diversas, digamos, participaciones en másteres, tanto el máster de proyectos sismoresistentes de concreto armado y precomprimido, como el máster de puente y el máster de estructuras metálicas y mixtas para edificación. Empecemos de forma directa con la introducción. La resistencia a flexión, en términos generales, se define en función a su momento plástico, el cual depende del módulo plástico y de su tensión cedente, conocida como FY. Sin embargo, la presencia de fallas frágiles como el pandeo local o el pandeo lateral torsional pueden limitar su adecuado comportamiento plástico, teniendo vital importancia precisamente el control de la relación de aspecto ancho-espesor, tanto de alas como de almas, y también de la longitud no arriostrada. Esto quiere decir que en principio vamos a esperar que un perfil, por ejemplo como una viga, desarrolle su máximo momento plástico asociado a la tensión cedente y su módulo plástico, pero debemos tomar en cuenta aquellos aspectos que pueden limitar alcanzar dicha capacidad, que lo conocemos como fallas frágiles. La primera falla frágil que pudiéramos destacar es el control del pandeo local. Cuando un miembro está sometido a flexión, las alas del mismo en diferentes zonas están sometidas a compresión. Entendamos que cuando un elemento flecta, típicamente si tuviera articulado, el ala superior estaría sometida a compresión y toda esta zona, digamos, pudiera sufrir lo que conocemos como un pandeo local. Si el espesor del ala es insuficiente, pandearía primero el ala antes que todo el perfil. También podemos decir que por otra parte, cuando se tiene flexión, hay presencia de fuerzas cortantes actuando directamente en el alma y también se vería sujeta a un pandeo, como lo llamamos un pandeo local del alma. Esto se debe controlar, repito, porque de estar presente el pandeo local limitaría la capacidad por flexión. Es decir, primero se genera esta falla y el perfil entonces no alcanza su máxima capacidad. Entonces ya estaríamos hablando de que no se alcanza una condición plástica. Una sección se define como compacta cuando cumple con los límites máximos de esbeltez de alas y alma establecidos en la norma ANSI ISC 360, en este caso en la versión 2010. Para las alas, esa relación B sub F entre 2T sub F, que sería el ancho del ala entre el espesor del ala, pero es B sub F medio, porque estamos hablando de la mitad del ala, la parte que está libre, como decir el volado, por así decirlo. Entonces, ese límite es 0,38 raíz de E entre F y E. Mientras que para el alma sería la altura
exacta del alma, que conocemos como H, entre TW, que sería igual a 3.76 raíz de E entre FY. Si en un determinado perfil, una determinada sección, esto no se cumpliera, la sección es catalogada como no compacta y por lo tanto esto nos indica que no alcanzaría su capacidad plástica. Y debido a ello es muy importante delimitar qué perfiles cumplen con esta condición y cuáles no. En el caso de los perfiles tubulares también pueden sufrir de pandeo local, efectivamente, y la compresión en las alas y la fuerza constante en el alma pueden propiciar este pandeo local. Se presenta de forma similar a un perfil doble T. En este caso el ala tiene una relación B entre T que no debe pasar de 1.12 raíz de E entre FY. Y en el caso de las almas de una sección rectangular se tiene la siguiente relación límite. Y en el caso de un miembro con sección circular, solo tiene que verificar el espesor de la lámina única, obviamente, porque es un solo espesor, que sería 0.07 raíz de E entre FY el valor. O sea que, como vemos, es muy sencillo incluso tener una tabla en la que podamos tener, digamos, o revisar, por así decirlo, qué perfiles cumplen con esta condición y cuáles no. Hablemos ahora del control del pandeo lateral torsional, un efecto muy importante. Cuando un miembro está sometido a flexión, la zona en compresión puede sufrir lo que se denomina pandeo lateral torsional, generando una rotación respecto a su eje axial. Lo vemos en la figura, en ambas figuras. Fíjense, en la figura de la izquierda, al flectar toda la zona superior, que es la que está por encima del eje neutro, estaría en compresión, y suponiendo el caso que no se presentara pandeo local, porque el espesor es suficiente, esta compresión puede ser tan grande respecto a la resistencia del perfil que se produce este efecto de pandeo lateral torsional. Lo vemos aquí en la figura de la derecha. La parte de arriba gira producto de este pandeo. Entonces, intuitivamente, ¿qué pudiera controlar que no se produjera este efecto de pandeo lateral torsional? Bueno, la presencia, por ejemplo, de una viga transversal. Si aquí incorporáramos una viga transversal, el perfil que trata de pandear en esa zona específica se encontraría con un elemento soporte y esto no se produciría. Y debido a esto, la incorporación de elementos de soporte lateral espaciados a cierta distancia es la solución idónea para minimizar el problema de que ocurra pandeo lateral torsional. Y lo vemos aquí, el pandeo lateral torsional se presenta como una falla frágil que limita la capacidad de flexión del miembro estructural. Y por lo tanto debe controlarse incorporando elementos de soporte lateral, que es lo que precisamente he estado destacando, para que se genere la condición plástica de la sección. Es un fenómeno que se comprende perfectamente y es más, es muy visible. Los soportes laterales de los miembros en flexión son elementos que impiden todo movimiento lateral que desplace el miembro de su eje longitudinal inicial. Para ello se deben conectar las alas en compresión del perfil a algún otro miembro estructural de la rigidez que dé rigidez al conjunto. A medida que se incrementa la luz libre del miembro, el ala comprimida está más propensa a sufrir pandeo efectivamente por la esbeltez que adquiere. Aquí vemos diferentes casos. El caso de unión de losas, por ejemplo, como lo vemos aquí, el caso A, ese sería un soporte lateral por fricción. El caso B, donde el ala está embutida en la losa, en el ítem C, el soporte lateral se da a través de los conectores de corte. Mientras que el caso más típico, pudiéramos decir, sería el que vigas transversales o perpendiculares le den soporte lateral a la viga que estamos analizando, como es el caso D. Y otros casos, como lo son elementos que estarían en el plano, una especie de arriostramientos en el plano, o bien lo que pasa muchas veces en el caso de puentes, que es que por los perfiles que son muy altos, suelen arriostrarse ya con otros perfiles. Pero esto, para colocar un elemento tensor en una cruz de San Andrés, como es el caso que
presento aquí en la figura F, tendría que ser la viga suficientemente alta para que permita esto. Una viga muy pequeña, esto no es factible. Cuando el diseño se realiza aplicando criterios de plasticidad, los miembros donde se localizan las articulaciones plásticas deben rotar en régimen inelástico para transformar la estructura en un mecanismo cinemático. Por lo tanto, se requiere mayor cantidad de soportes laterales.